Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta, la primera webinar de esta nueva etapa. Digo nueva etapa porque estamos viviendo todos una nueva etapa en nuestro entorno, en nuestra vida, en las profesiones. Por eso la hemos denominado webinar dedicada a COVID-19, personas y empresas, todos en nuestras casas, teletrabajando, aunque alguien me decía hace unos minutos, un director de recursos humanos, que trabaja más que nunca a través del teletrabajo. Habrá que analizar esto, pero no es solo una crisis sanitaria, es una crisis económica, no es solo una crisis económica, es una crisis en cuanto a las de hacer, se renuevan, se innovan, se crean esas nuevas formas de hacer, de relacionarnos, de gestión, incluso si me apuran en todas las organizaciones, en un tono empresarial, incluso también de cumplir objetivos. Afecta a las personas, como digo, estamos en casa, como tiene que ser, como nos han dictado desde el gobierno, en este estado de alarma, en el que estamos celebrando también esta webinar, y deberemos estar en casa también en los próximos días. Las empresas siguen trabajando, siguen teletrabajando con gran incertidumbre, con gran ocupación, con gran preocupación a esta hora de la mañana. Y llega un momento que COVID-19 se marchará, y llega un momento que tendremos que estar pendientes de él también y que siga la actividad de este COVID-19 con personas y con empresas. Vamos a analizar dos partes claras en este especial webinar de actualidad que podrán disfrutar todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos y todas las personas que están en directo también los saludamos en este momento. Déjenme que salude a José Juan Martín, CEO de OpenHR, que está pues de webinar en webinar, de teleformación en teleformación. José Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Bien, todos estamos bien, aquí cada uno en nuestro quehacer, en nuestra casa, en nuestro teletrabajo, y tenemos que seguir, o sea, tenemos que dar información, tenemos que estar con los clientes, y encantado de estar con vosotros. Pues muchísimas gracias. Saludo también, me voy a la calle, bueno, no me voy a la calle José Abascal porque creo que está en casa como tenemos que estar todos, al despacho, Casa de Ley, gran despacho, grandes profesionales, está uno de sus socios, Álvaro San Martín. Álvaro, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, y buenos días a José Juan y a Javier también. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. La verdad es que estamos en una situación un poco complicada, pero bueno, sobran las palabras. Vamos a desglosar ahora todos esos acuerdos que hace unos minutos también se ha referido el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, y vamos a ver cómo afecta a todas las organizaciones. Esa será la primera parte de esta webinar, y luego nos vamos a DKV, o nos vamos con Javier Formarit, director de Canal de Alianzas y Grandes Cuentas de DKV Seguros, para conocer un poco, bueno, cómo se está organizando pues una empresa que llega a muchos clientes, que llega a muchos directores de recursos humanos como es DKV. Querido Javier, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, y buenos días a todos aquí desde este régimen de encerramiento que estamos pasando, pero bueno, con ganas, con muchas ganas todos. Pues si os parece, comenzamos esta webinar diciéndole a todos nuestros seguidores que estamos en Twitter también, estamos en LinkedIn, lo estamos contando a todos los seguidores del foro. Álvaro, desde el punto de vista de ocupación y preocupación de todos los ciudadanos, de todos los empleados, de todos los empresarios, de todos los autónomos, vamos a resumir, si te parece, y ver las grandes incógnitas y preocupaciones que tienen todos los empresarios, autónomos, especialmente, y empleados, en este momento con esa medida que ha tomado el Gobierno de aprobar una serie de medidas económicas que acaba de reiterar el presidente del Gobierno en el Congreso. Adelante, Álvaro. Bueno, pues la verdad es que tenemos que decir que todavía estamos estudiando la normativa porque la normativa es realmente reciente. Nos han pasado textos ayer, se ha estado especulando mucho especialmente con el tema del periodo de carencias para acelerar el desempleo, en el caso de los ERTEs, con el caso de los autónomos por las cuotas, y la normativa, el Real Decreto se ha publicado hoy. Es el 8/2020, el 17 de marzo, hoy reciente, acaba de comparecer el presidente del Gobierno, y respecto a los autónomos, por lo que hemos podido ver, que por cierto, admito también
comentarios, críticas, opiniones, porque ya digo que es muy reciente la normativa y por eso se nos puede escapar algo en tema de comentarlo. Por lo que hemos visto de los autónomos, parece ser que facilita una serie de líneas de crédito, el Real Decreto, y en concreto para los autónomos hace un acceso fácil en cuanto a la prestación por cese de actividad, que como sabéis siempre ha sido históricamente muy conflictiva porque ha sido una prestación nula o casi nula para los autónomos y ahora mismo resume los requisitos, los simplifica mucho y simplemente los considera como que tiene que estar de alta en la Seguridad Social, tiene que tener acceso y todo el procedimiento para acreditar el cese de actividad es mucho más sencillo del que había. Si queréis podemos analizar el Real Decreto o comentarlo en líneas generales como vosotros me digáis. Sí, adelante, vamos a analizarlo para todos nuestros seguidores, Álvaro. Pues mirad, en concreto, existe el artículo 30, empezando por detrás, básicamente el artículo 30 empieza a hablar de la línea de crédito del ampliamiento del endeudamiento de los ICO, como dijo el presidente ayer en la declaración. El artículo 29 también habla de línea de financiación especialmente y bueno, básicamente en la medida estrella que es la del cese de actividad para los autónomos, por lo que yo he podido ver, no se hace ningún tipo de referencia al tema de las cuotas en la Seguridad Social para el tema de los autónomos, especialmente de las cuotas, pero en cuanto a la prestación por cese de actividad, habla de que básicamente pues, los mismos requisitos de antes, estar afiliados en la Seguridad Social, hallarse al corriente de pago de cuotas en la Seguridad Social y eso, básicamente pues, tendrá una duración de un mes, ampliándose en su caso hasta el último día de mes en que finalice el estado de alarma. Estamos analizando el decreto prácticamente en directo, ¿eh? Acaba de ser publicado esta mañana, por eso os digo que se han pasado muchos textos estos días especulando sobre las medidas. Algunos incluso eran fake news y no contienen, por ejemplo, el tema de las cuotas a la Seguridad Social, esa moratoria que se hacía referencia, no hace ninguna referencia al artículo 17 a ningún tema de moratorias para la Seguridad Social, pero sí, efectivamente, para los autónomos la prestación por cese de actividad sí que lo facilita. Dice que la prestación cuantía de la prestación equivalente al 70% de la base mínima de cotización, cuota de actividad con carácter excepcional y obviamente por un límite de un mes a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, aquellas actividades, dice, los trabajadores por cuenta propia o autónomos cuyas actividades queden suspendidas en virtud de lo previsto de este Real Decreto cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida en al menos un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad como mínimo en el periodo de que dure el estado de alarma. Por lo tanto, parece ser que la Seguridad Social levanta un poco la mano con el tema de exigir ese tipo de perjuicio o cese de actividad definitiva. Por lo tanto, es un poco flexible en materia de esta prestación por cese de actividad de los autónomos. Pero ya os digo que... Álvaro, se están produciendo, y estamos hablando de un despacho de abogados, se están produciendo muchos ERTES a esta hora de la mañana. ¿Os están solicitando muchos ERTES las empresas? Es lo único que estamos teniendo ahora mismo. Los autónomos hasta ahora no nos han consultado ningún tipo de preguntas en cuanto a cese de actividad. Son autónomos con trabajadores. Sabéis que se tramita a través de un expediente de regulación temporal de empleo. Es un ERTE como tal, pero es la figura que más se está utilizando. Un ERTE a través de fuerza mayor y, como sabéis, ahora mismo se ha ampliado, se ha extendido esos requisitos ahora con este Real Decreto, porque es el único artículo que estamos utilizando es el 22, que se acaba de publicar ahora mismo. Y efectivamente sí es lo único que nos están pidiendo. Son ERTES por fuerza mayor y ya sabéis que el plazo son de 5 días, son plazos rápidos. ¿Qué le pasa a esas personas, Álvaro, que están incluidas dentro de los ERTES
y que Pues nos mira, están llamando muchos de ellos, están preocupados, ellas y ellos. pues mira, Fran, hasta ayer mismo, Échate un poco para atrás de la cámara y se te ve mucho mejor, Álvaro. sí, Perfecto. Ahí, muy bien. vale, perdón. Pues mira, Fran, hasta ayer mismo los trabajadores los trabajadores afectados por el ERTE, que cerraban como consecuencia del coronavirus, accedían a la situación legal de desempleo, si tenían a la prestación por desempleo, si cumplían los requisitos de la prestación. Desde luego, en situación por desempleo estaban. Entonces, claro, había trabajadores que no tenían un periodo de carencia, y que es un periodo que tienes que tener cotizado para acceder a la prestación, que no lo tenían. Pero básicamente los trabajadores que sí lo tenían accedían a la prestación por desempleo. Ahora, con este Real Decreto, parece ser que, como sabéis, el ERTE por fuerza mayor por el coronavirus tenía un plazo rápido de 5 días y la autoridad laboral en 5 días decidía si efectivamente el coronavirus le facultaba a la empresa para cerrar su organización durante el tiempo que durase y que los trabajadores fueran al paro. Ahora mismo, con este Real Decreto, les pasa exactamente lo mismo a los trabajadores, pero se sienten más cómodos. Se extiende esas causas por fuerza mayor y los trabajadores no tienen que tener un periodo de cotización previo, un periodo de carencia. Por lo tanto, acceden al desempleo, pero ahora mismo con esta normativa se extiende muchísimo más la protección a los trabajadores. Desde el punto de vista de la teleformación o desde el teletrabajo, mejor dicho, ¿qué casuística se está dando? Porque en las empresas no hay casi nadie y claro, los trabajadores siguen trabajando a esta hora de la mañana, teletrabajando. Incluso me dicen muchos que mucho más que en otras ocasiones. El teletrabajo nos está dando pistas, luego hablaremos ante la organización de las pistas que nos está dando el teletrabajo para las organizaciones, pero desde el punto de vista legal, ¿qué casuística está habiendo también en esta materia de la teleformación o teletrabajo? Pues mirad, ahora mismo el teletrabajo, en el Real Decreto concretamente, se ha regulado unos derechos básicos, una declaración de intenciones. Se hace un llamamiento, como dijo ayer el presidente por la televisión, a que las empresas faciliten el teletrabajo, pero no es una prerrogativa que le corresponde al trabajador o al empresario. El teletrabajo, desde luego, como sabéis, es un derecho que es voluntario, tanto para el trabajador como para el empresario. Entonces, ni el trabajador está obligado a aceptarlo, ni el empresario a imponérselo al trabajador. Pero, desde luego, es una herramienta muy útil que está facilitando la exposición directa de los trabajadores al riesgo. Ahora mismo, como os digo, no existe una obligación para imponer el teletrabajo. Es más, este Real Decreto invita y motiva bastante a las empresas a aplicarlo, pero no existe una obligación como tal, como sí hace respecto a la concreción horaria y reducción de jornada, que sí le da una prerrogativa a los trabajadores. Pero el teletrabajo ahora mismo es una herramienta muy útil que no tiene por qué parar una actividad, interrumpir una actividad de manera definitiva o temporal, y esas empresas no se tienen por qué ver afectadas por esa fuerza mayor. Lo que sí ocurre es que hay empresas que no pueden teletrabajar. En este caso, bueno, quien hace un coche no se puede llevar un coche a su casa para trabajar o por acabar de rematar. Pero en estos casos, ¿cuál es la gran preocupación, en tu opinión, desde el punto de vista legal siempre? Estamos con el despacho Casa de Ley, de los directores de recursos humanos, en estos momentos lo que os están consultando más. Ahora mismo lo que nos están consultando es la exposición que pueden tener ellos. Nos están preguntando, oye, me está pidiendo el trabajador ir a teletrabajar a su casa, ¿le puedo ofrecer el teletrabajo? ¿Está obligado a venir a trabajar? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Puede venir a trabajar con este estado de alarma? Bueno, pues el trabajador, si no está en una exposición directa a un riesgo, ojo, porque aquí este Real Decreto de hoy sí que abre esa cobertura a la exposición directa y al contagio en cuanto a los trabajadores para acceder para quedarse en casa, básicamente. Pero sí, vamos, hasta ahora, y con este Real Decreto en concreto, si un trabajador está expuesto a un riesgo inminente, puede pedir al empresario que paralice la actividad o que se quede en casa en función a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y el empresario o bien facilita el trabajo a través del teletrabajo, o bien tiene que darle un permiso con sueldo. Luego en el chat lo abriremos. Me están llegando también a través del WhatsApp algunas cuestiones, pero casi para acabar esta parte tuya,
pregunta-respuesta sobre algunos asuntos que hemos y que estamos interesados, ¿no? La primera, por ejemplo, ¿pueden detener a alguna persona por ir a trabajar en estos momentos? Sí, ahora mismo el Real Decreto que se publicó el sábado, que establece el estado de alarma, es una excepción en concreto que permite, se puede permitir el tránsito, la libre circulación de las personas siempre que se dirijan a la prestación de su trabajo, siempre que se dirijan a su centro de trabajo para realizar la prestación. Es una excepción que, por otro lado, es muy polémica, porque si lo estáis viendo, ahora mismo el metro, todos los medios de transporte están saturados, incluso demasiado de lo que deberían, porque la gente esa excepción la utiliza para ir a trabajar. Entonces, sí, puedes circular sin ningún problema, no te tienen por qué sancionar y no te tienen por qué despedir por no poder venir al trabajo a trabajar. Estamos analizando, como digo, casi actualidad, conocimiento, casuística de lo que está pasando en estos primeros días de estado de alarma también, desde el punto de vista legal. ¿Qué sanción puede imponer o nos pueden imponer por incumplir una normativa como es esta, Álvaro? Bueno, pues las sanciones que se remite el decreto que se publicó el sábado se remite principalmente a la ley orgánica de estado de alarma, y esa ley tampoco establece un rango concreto de sanciones, de un régimen sancionador. Y hay que establecer, según esa normativa, hay que ir a las leyes generales. Y claro, las leyes generales son de todo tipo. Son desde la Ley de Seguridad Ciudadana, que puede establecer unos 100 euros por, si no recuerdo mal, por retirar vallas o hacer desobediencia a la autoridad, desde los 100, 600 euros, hasta por ejemplo, una privación de libertad de 3 meses que establece el Código Penal por desobediencia o desacato a la autoridad. Por lo tanto, las sanciones pueden ser muy, muy altas, especialmente ahora en la Ley de Sanidad Pública, que establece también infracciones por atentados contra el derecho a la salud pública, que son bastante altas, pero van desde los 100 euros en cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana hasta los 3 meses de cárcel y pasando por los 180.000 por atentado a la salud pública. Dime una cosa, Álvaro, ¿te pueden despedir por el coronavirus? Pues en concreto por el coronavirus, por padecer una enfermedad, que el coronavirus asimila una enfermedad, no te tienen por qué despedir, te tienen que ajustar el contrato de trabajo. Hay muchas sentencias que se ha establecido que efectivamente un despido por una causa de una enfermedad ha supuesto una nulidad, una vulneración de derechos fundamentales por derecho a la integridad física, aunque son muy pocos los casos, pero el despido puede llegar a ser nulo y como mínimo improcedente, pero no te pueden despedir. Ahora, sí te pueden... O sea, no te pueden despedir por padecer la enfermedad como tal, sino lo que afecta a esa enfermedad a tu puesto de trabajo, a tu actividad. Y claro, eso lo tiene que canalizar el empresario a través de un ERTE o una suspensión de contrato, bien por fuerza mayor o bien por un despido objetivo. Y ya os digo que ahora mismo con este decreto se ha abierto mucho el abanico de fuerza mayor. El artículo 22 lo abre de manera considerada ya. Una exposición directa, efectos de contagios, restricciones en el transporte público, cierre temporal de locales. Pueden suspender tu contrato si tienes una serie de actividad que encaja en este Real Decreto, pero como tal, por padecerla, no. Estamos viviendo la actualidad, queridos amigos que nos estáis escuchando en diferido también, cuando estéis viendo esta grabación o en el propio directo, pero ya ha hablado el despacho Casa de Ley de los ERTES, de los ERES, los requisitos que hay que tener. Estamos analizando casi sobre la mesa del abogado, en este caso, lo que está ocurriendo en vivo y en directo, teletrabajando y desde casa, como nos están planteando. Una última cuestión, y luego en el coloquio hablamos más, Álvaro. Todos estos días que llevamos de estado de alarma y los que vamos a tener, según las últimas declaraciones del gabinete de crisis, ¿realmente está cambiando la relación jurídico-laboral o va a cambiar la relación jurídico-laboral en nuestro país? Ahora mismo estamos en una situación excepcional, pero desde luego los cambios sustanciales se han producido, especialmente en el Real Decreto que regulaba, en el Real Decreto 1483, que regulaba las suspensiones de contrato de trabajo. Ahí
relaciones del derecho del trabajo como tal, el derecho sustancial del trabajo, sí que lo ha cambiado esta situación. El gobierno ha reaccionado modificando la normativa y efectivamente le ha dado una capacidad importante al trabajador para acceder a la cobertura que le ofrece en cuanto a prestaciones sociales y al empresario para apoyarse en esas medidas. Es decir, el Estado ha ampliado su paraguas ahora de manera temporal y desde luego se han producido unos cambios sustanciales en el derecho de trabajo, especialmente en la suspensión de los contratos y en la reducción de jornada, que es lo que hemos visto ahora que se ha publicado el Real Decreto esta mañana, que es lo que más sustancialidad ha supuesto, el cambio en la suspensión y en la reducción por causa de fuerza mayor. Muy bien, ¿algo más que añadir en esta primera conexión con el despacho Casa de Ley en esta webinar? Álvaro. Pues la verdad es que necesitamos tiempo para examinar esta normativa porque, como acabas de decir, Fran, sin duda ha supuesto un cambio sustancial en el derecho del trabajo, pero bueno, como pasa en todas las crisis, esperemos que sean transitorias y son transitorias, luego volveremos al mismo sitio, pero bueno, necesitamos más tiempo para ajustarnos y desde luego fuerza y esperanza, que es lo que nos falta. Nada más. Bien, pues luego en el coloquio entramos. Claro, todo esto es la situación jurídico-laboral que se está produciendo cuando se produce un COVID-19, un coronavirus, un estado de alarma dictado por el gobierno, donde el Ministerio de Sanidad, recuerdo, tiene el mando en esta crisis sanitaria y crisis económica también. ¿Cómo reaccionan las organizaciones? Nos hemos metido y nos vamos a meter en una gran organización con su director de canal de alianzas y grandes cuentas de KV Seguros, como es Javier Formariz. Javier, tengo muchas preguntas, pero en primer lugar, ¿cómo os estáis organizando? ¿Qué balance haces, independientemente del aspecto jurídico laboral, de la organización en una empresa tan importante, tan destacada como es DKV, que precisamente se dedica a todos los temas de salud? Sí, desde luego. La verdad es que nos hemos convertido desde el punto de vista de nuestro sector, de la salud privada, ahora ya somos algo más que sector privado. Somos actores del proceso público de salud. Nos hemos convertido en actores del proceso público de salud, ¿no? Entonces, que además, por otra parte, para nosotros esto es un orgullo, el poder apoyar en todo lo que sea necesario a la sanidad pública, independientemente de que haya estados de alarmas, de emergencia o lo que sea. Nosotros, desde luego, siempre hubiéramos estado dispuestos a hacerlo. Y una organización como la nuestra, yo diría que con todo este modelo de COVID-19 que cambia el modelo por el COVID-19, yo me vienen dos reflexiones a la cabeza sobre lo que hemos vivido en DKV. La primera, nosotros tenemos un índice de compromiso muy alto dentro de la organización habitualmente. En nuestras encuestas de satisfacción de empleado tenemos un índice de compromiso alto, el compromiso de los empleados. Y yo creo que, a pesar de todo, teníamos cierta sospecha de decir, oye, ¿qué va a pasar teniendo una gran parte de la organización que desplazarla a teletrabajo? Bueno, pues yo creo que, a pesar de eso, de los índices estábamos un poco con prevención, ¿no? Pero creo que la reacción de los empleados ante esta situación ha sido fantástica. El nivel de compromiso ya sabíamos que era alto, pero creo que se ha ratificado y se ha refrendado. Si hacemos las cosas bien, creo que se puede hacer traducir ese nivel de compromiso en un nivel mucho más alto por parte de los empleados. Obviamente, toda la parte organizativa, creo que no descubro nada. Las empresas nos hemos organizado en función de salvaguardar los procesos críticos que realmente, en nuestro caso, eran, pues imaginaos, en una compañía de salud, toda la parte relacionada con la atención al cliente, que la atención a nuestros asegurados estuviera garantizada, la información puntual respecto a qué tenían que hacer, porque aquí todo esto empieza con un claro despiste del usuario de qué tengo que hacer, cómo tengo que utilizar los medios públicos o privados de salud. Por lo tanto, la parte informativa para nosotros era clave y teníamos que hacerla. Nosotros tenemos además un componente digital muy alto dentro de la compañía, con lo cual tenemos a disposición de nuestros asegurados y les hemos informado para que utilicen mucho más los medios digitales, con el objeto no solo de la comodidad, sino de garantizar que no haya una saturación extrema de la sanidad pública. Por lo tanto, médicos a distancia, medicina a distancia, consejos a distancia, etcétera. Ahí les hemos hecho mucho hincapié en la información a los asegurados. Y, por lo tanto, a partir de ahí, de seleccionar los procesos críticos en los cuales está, como os digo, la atención al cliente, la información al cliente, la parte de emisión de todo el negocio, el plan de continuidad del negocio. Las empresas tenemos que tener ese plan de continuidad de negocio, porque si no, esto lógicamente sería un desastre.
A partir de ahí, el segundo punto, yo os diría que he citado el compromiso, hay un segundo punto de aprendizaje por nuestra parte, ¿no?, de todo lo que está pasando. Y yo creo que lo que se está demostrando es que esto ha sido un estímulo, claro, negativo, obviamente, esto es un estímulo terrible para las empresas porque es muy negativo, pero no deja de ser clara la situación de que cuando hay un estímulo, las organizaciones se transforman mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. Los equipos responden mucho más rápido, o se arriman el hombro mucho más rápido. E incluso yo diría que hay una sensación de pertenencia muy superior cuando estás en este momento. Incluso aunque estemos todos más separados, es curioso, y yo creo que se ve no solo en las empresas, sino en el país, cuando estamos todos más separados y no podemos hacer la interacción que hacemos habitualmente nosotros, la realidad es que el sentido de pertenencia se incrementa y a mí eso me parece muy positivo y en nuestra empresa desde luego lo estamos viviendo así, este sentido de pertenencia, como os digo. Nosotros hemos cerrado algunos procesos críticos, hemos cerrado por ejemplo nuestras sucursales. Nosotros somos uno de los sectores que podía estar en actividad al público directamente, pero hemos decidido cerrar nuestras sucursales por seguridad, por la seguridad de nuestros empleados que estaban cara al público, por la seguridad de nuestros clientes, bueno, en general por sumarnos a la tendencia de quédate en casa, que es lo que debe ser, ¿no? Entonces, este proceso lo hemos tenido que asegurar muy claramente con todos los flujos y esto supone, en ese aprendizaje, un cambio completo. Hemos tenido que cambiar nuestros procesos de emisión, nuestros procesos de recepción de reclamaciones, nuestros procesos de información a los clientes, en nuestro caso asegurados, pero creo que todas que son clientes al fin y al cabo a nivel general, con nuestra mayor responsabilidad por el hecho de que sean asegurados de salud. Y entonces esta transformación se ha producido en muy poco tiempo, Hay otros niveles, como por ejemplo niveles que yo lidero, como es nuestra actividad comercial, en nuestro caso, que también dependen un poco es cierto, el teletrabajo depende un poco de la madurez que tengan tus equipos de salida, porque ahora lo vamos a ver bien, pero el teletrabajo se va a prolongar. Entonces no es la primera semana que veamos que, hombre, quizá la novedad nos pone a todos a situarnos, pero todo el mundo se encuentra en un escenario que todavía es confortable. Tenemos que ver un poco y evaluar qué es lo que pasa en los próximos 15, 20, 30 o los días que sean, que no me atrevo a decirlo, pero ahí tenemos también que estar muy encima, es decir, estar muy en contacto con todos nuestros equipos de trabajo, no tanto por fiscalizar como por el hecho de ver cómo nos están yendo las cosas y de motivar. Yo creo que aquí hay un factor motivacional muy importante en las empresas, entre quienes de una manera o de otra llevamos personas, para liderar y para motivar a las personas en este escenario de teletrabajo que es muy importante. Y hay algunos ejemplos en nuestro caso ahora que casi estamos convirtiendo a nuestros empleados en teletrabajo, se pueden convertir en la voz de la compañía de una manera mucho más intensa, participan mucho más en redes sociales, es verdad, hay más tiempo en casa, hay más tiempos pausas, no tienes que desplazarte y la intensidad en las redes sociales va aumentando. Entonces, es muy importante que los propios empleados, de cara a esa propia motivación, se acaben convirtiendo también un poco en la voz de la compañía para muchos de los despliegues que la compañía quiere hacer de cara a los clientes, pero también de cara a la sociedad, que es uno de los puntos importantes que tenemos encima de la mesa. Estas son un poco las reflexiones que hemos hecho de nuestra situación, ya digo, por el momento valorando muy positivamente el modelo que hemos llevado adelante. Javier, un par de cuestiones, tenía preparadas muchas, pero has dicho cosas muy, muy interesantes. Una empresa como la vuestra, el primer punto que está potenciando, ayer escuchábamos las palabras también de vuestro presidente, José Santa Creu, potenciando la teleasistencia, la teleformación también, atender desde la distancia de una empresa como es DKV a todos los enfermos que están ocurriendo o a todas las personas que pudieran tener dudas sobre incluso si tienen el coronavirus o no. Eso es un servicio público. Una empresa como vosotros se convierte en atención al servicio público. Y la otra es, ¿cómo crees tú que está cambiando? Desde luego que esto cambia día a día, ¿no? Hay que analizarlo día a día. Pero una empresa que tiene clientes y una empresa que tiene posibles clientes, ¿cómo cambian las relaciones con esos clientes desde una responsabilidad social corporativa, desde una responsabilidad empresarial? Porque no sabemos si va a durar 2 meses, 3 meses. Hombre, sabremos que en las próximas 40 días, si Dios quiere, el coronavirus irá descendiendo, como ha ocurrido en otros países. Ahora estamos en picos, ¿no? Pero ¿cuál es tu impresión sobre estas dos cuestiones, Javier? Bueno, respecto a la segunda, en cuanto a la relación con los clientes, desde luego
Creo que todas las compañías ahora mismo, grandes, pequeñas o medianas, tenemos la obligación de intensificar mucho nuestra relación con los clientes, porque no nos van a entrar en nuestras oficinas, nuestra relación tiene que cambiar con ellos. Y yo creo que están un poco enlazadas las preguntas que me has hecho, porque en nuestro caso, con todo el tema de la telemedicina, tenemos una excelente oportunidad. Primero, para que nuestros clientes, como os decía antes, intensifiquemos el uso de esos medios telemáticos para conectar con médicos a distancia. Esto va a ser fundamental porque realmente va a cambiar nuestro comportamiento de salud, va a cambiar totalmente. De hecho, ya tiene que haber una concienciación mucho más clara de que a urgencias, por ejemplo, de la sanidad pública o de la sanidad privada, no es el comportamiento ideal el que hemos tenido hasta ahora, el acudir a las urgencias. Hay muchas urgencias que se pueden evitar y puedes no saturar los medios. Insisto, independientemente de esta situación que tenemos ahora, no tenemos por qué saturar ni medios públicos ni medios privados que podían ser necesarios para otra persona que tiene una urgencia realmente seria o realmente importante. Tenemos ciertos comportamientos en los cuales el uso de las urgencias es demasiado laxo en general entre la población. Y esto nos va a cambiar el modelo también. Vamos a saber cómo interpretar que una urgencia es real o no, y para eso las compañías que trabajamos en estos sectores tenemos que ser capaces de impulsar este tipo de medios. Nosotros, esto que has comentado, Fran, ha sido una iniciativa yo creo que muy interesante y la hemos liderado junto con otros organismos, la verdad, pero lo que hemos hecho básicamente ha sido abrir a cualquier persona, sea asegurada de la compañía, cliente de la compañía o no, nos da igual, es decir, hemos abierto a todos los habitantes de este país, si es necesario, nuestra plataforma de telemedicina, de tal manera que bajo el lema de médicos frente al COVID, lo que hemos hecho al final ha sido, oye, reclutemos médicos para que en determinados horarios puedan atender esta plataforma de manera voluntaria, puedan atender en esta plataforma de medicina y la abrimos a todos aquellos clientes, a todos aquellos ciudadanos que quieran hacer consultas por medio de chat, incluso posteriormente pueden hacer, si quieren, una conferencia telefónica, si el médico y él lo acuerdan, para consultar sus dudas sobre el COVID, sus dudas sobre si ir o no ir, sobre qué síntomas tienen, etcétera. Entonces, esta plataforma la hemos hecho totalmente abierta. Ahora mismo estamos reclutando, por decirlo de alguna manera, médicos voluntarios para que en la franja horaria que ellos quieran atiendan esas consultas que pueden hacer todos los españoles, o sea que es, como digo, absolutamente libre. De momento, en 48 horas llevamos 350 médicos incorporados a la plataforma, que me parece una cifra fantástica. Necesitamos muchos más porque probablemente hoy que se ha hecho la apertura al público ya veremos las estadísticas, que todavía no disponemos de ellas, cuál es el nivel de consultas que vamos teniendo. Desde aquí, ya os digo, la plataforma es Médicos Frente al COVID. Yo me permito decir a todas las personas que nos están escuchando que entren en esta plataforma en Médicos Frente al COVID y difundan esto entre aquellos médicos que conozcan para que, si lo desean, se apunten como voluntarios para atender las consultas. Y este es un ejemplo muy sencillo a efectos de responsabilidad empresarial de lo que nos toca arrimar el hombro a las compañías. Nosotros hablamos de Médicos Frente al COVID, pero seguramente hay compañías que pueden estar pensando, y me lo invento, en ingenieros frente al COVID porque están desarrollando, no sé, respiradores que hacen mucha falta. No lo sé, pero creo que ahora mismo hay una capacidad de aglutinar estos esfuerzos y hay compañías que lo pueden liderar y no liderarlo desde el punto de vista de mira en el mercado qué es lo que estoy haciendo. No, nosotros de hecho nuestra plataforma es Médicos Frente al COVID y no es DKV Frente al COVID. Es Médicos Frente al COVID y ponemos a disposición gratuitamente todo con otros organismos que nos van acompañando y están arrimando el hombro. Esto yo creo que es lo que toca ahora y tenemos que empezar a pensar no solo en clientes, sino empezar a pensar en esta situación en ciudadanos. Tenemos muchos clientes, pero hay más ciudadanos ahí fuera que necesitan que les echemos una mano, ¿no? Desde el punto de vista de directivo, Javier, llevas muchos años como directivo en DKV, en el entorno de salud, y me permito hacerte esta pregunta en estos momentos de... Bueno, ni tú, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí hemos vivido esta situación antes. No sabemos cuánto va a durar, pero sabemos que va a acabar. Eso sí lo sabemos. Cuando acabe, ¿qué experiencia nos llevaremos personas que estamos en el entorno de los clientes, de las personas, de la salud, de la comunicación? ¿Qué experiencia nos llevaremos, Javier?
Bueno, pues todavía tendremos que verlo, porque seguramente nos llevaremos más de una. Tenemos tiempo para pensarlo, ¿no? La pregunta. Nos llevaremos más de una, Fran. Nos llevaremos muchas experiencias, muchísimas para las organizaciones. Experiencias muy positivas y, ¿por qué no?, también experiencias negativas, ¿eh? Que las experiencias negativas también nos hacen andar. Al final, como decía antes, esto del COVID ha sido un estímulo y es un estímulo muy negativo para todos, un estímulo terrible, pero al final nos tiene que hacer andar y yo creo que nos hace ir más rápido. Yo creo que lo que comentaba antes de la capacidad rápida de transformación, de que yo creo que tenemos que tener confianza en los equipos que tenemos. Es decir, tenemos equipos que muchas veces, pues por la rutina, por las fórmulas de trabajo que tenemos, los hacemos avanzar, los vamos haciendo avanzar, pero yo creo que ponerlos bajo una situación de estas características, de estrés real, de cambio en sus maneras de actuar, pues nos va a indicar que tenemos que tenemos que tener mucha confianza en la gente que tenemos alrededor, y yo creo que eso se está demostrando, como decía, desde el primer minuto. Entonces, la confianza en los equipos. Y luego, otro tema importante es que no podemos tener una visión única de cómo realizar nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene muchísimas aristas y probablemente da igual realizarlo desde tu casa, acostumbrándote a ruidos de niños y perros que hasta ahora no te acostumbrabas. Antes oías las máquinas de café o a gente en la oficina y ahora oyes niños y perros cuando haces conferencias como estas, ¿no? Que es muy significativo. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a otra cosa, a ser capaces de desarrollar nuestro trabajo en cualquier entorno y, sobre todo, a tener la capacidad de interactuar mucho más horizontalmente entre equipos de las compañías. Nosotros, evidentemente, ya lo hacemos, pero yo creo que esto va a intensificar la colaboración entre equipos de las compañías, independientemente de dónde esté cada uno, porque ahora nos damos cuenta también de cómo nos vamos necesitando los unos a los otros para armar los proyectos, cuando no estamos cerca o estamos en el despacho del lado, ¿no? Entonces, nos tenemos que concienciar de todo esto. Yo creo que esos son dos aprendizajes para mí muy importantes. Y el tercero, aparte de los miles de consejos que aparecen en Internet sobre el teletrabajo y 10 consejos para teletrabajar mejor, que es el trending topic de todo, ¿no? Los 10 consejos para teletrabajar mejor. Yo creo que yo rescato una parte de ellos, que es que tenemos una oportunidad importante ahora también para pensar un poquito más y para pensar estratégicamente, para pensar en esto, en esta pregunta que nos hacías, ¿qué nos va a pasar a futuro y cómo puedo cambiar mi modelo de trabajo, mi modelo de dirección del equipo, cómo tengo que cambiarla? Ojo a los directivos, que tampoco tenemos la llave aquí, solo con controlar a nuestros equipos no será suficiente. Vas a tener que cambiar tu modelo de trabajar con tus equipos, vas a tener que cambiar también incluso tu relación con tus superiores, vas a tener que cambiar muchas cosas. Entonces, pensar un poco en esta parte, no solamente en hacia dónde llevas a tu departamento, que lo puedes tener un poco de tiempo ahora para hacerlo, sino pensar cómo te vas a relacionar con todos tus grupos de interés dentro de la compañía, también va a ser un aprendizaje interesante de cara a futuro. Pues estas reflexiones es el objetivo también de estas webinars, que no son webinars ni mucho menos al uso, sino son de plena actualidad. Cuando emitamos también todo este sonido que se está escuchando en directo y que se va a escuchar también en diferido en todas las aplicaciones del Foro de Recursos Humanos, y llegarán a muchos rincones. Os agradezco a todos estas intervenciones sobre la marcha, en casa, sobre la actualidad, porque yo creo que son muy interesantes. Hablamos, José Juan, OpenHR, de teletrabajo, hablamos de estar en conexión con nuestros clientes, con todas las personas, con los ciudadanos, como decía Javier, pero vosotros os dedicáis a la tecnología. ¿Cómo percibes que está cambiando esto? Porque realmente vosotros seguís haciendo lo que estabais haciendo antes, sí, pero con mucha más intensidad y sobre todo con muchas más pistas, ¿no?, de hacia dónde va esto en el futuro, ¿no, José Juan? Sí, efectivamente, Frank. Y recojo un poco palabras de Javier, de DKV, que iban en ese mismo enfoque, en ese mismo argumento. Nosotros internamente no hemos cambiado, o sea, nosotros nacimos con tecnología distribuida, nos da igual, tenemos coworking, gente, para nosotros el trabajo nunca ha sido trabajo presencial. Ahora mismo está todo el mundo, estamos al 100% dando servicio a nuestros clientes, pero bueno, en las oficinas o los sitios donde nos reuníamos, pues nos seguimos reuniendo, pues como nos hemos reunido siempre, en videoconferencias y en las herramientas que tenemos. Sí hemos notado cambios en las actitudes, o sea, hemos visto
la gente, los clientes, las reuniones, cuando íbamos a ver, no internamente, sino externamente, pues están cambiando. Yo creo que esto, al ser un efecto global y cuanto más vaya pasando en el tiempo, cuanto más dure, va a ir calando nuevas actitudes dentro de las personas y de las organizaciones. Y una de las cosas que nosotros siempre decimos es que no es solo la tecnología, y eso que nosotros nos posicionamos ahí, en tecnología y en gestión de recursos humanos, sino que hay que cambiar, ahí hay que tener en cuenta 3 factores fundamentales para que una empresa cambie su modelo, cambie y adopte estas nuevas actitudes y le saque la productividad. O sea, porque en definitiva la empresa tiene que crear sus procedimientos enfocándolo a la productividad del negocio. No vale con darle a cada trabajador un portátil, un WhatsApp y llámame cuando quiera y esto es teletrabajo. Eso no es teletrabajo, eso será otra cosa. O sea, un teletrabajo es hacer lo que hacemos en el entorno de la oficina, hacerlo desde otro sitio, pero con los procedimientos. Cuando hablamos de los empleados, hace poco estábamos hablando de los soft skills de los empleados, o sea, aquellas actitudes que necesitamos, actitudes sociales, empatía y tal. Eso se está poniendo de manifiesto ahora, o sea, eso se está necesitando ahora en los empleados. No todo el mundo, igual que todas las empresas, no pueden hacer teletrabajo porque, como tú bien decías, Fran, no se van a llevar el coche. Efectivamente, hay muchos empleados que esto les sobrepasa, porque no tienen esos soft skills. Y en recursos humanos y en las empresas sabemos que no podemos obligar, y eso lo tenemos que tener. O sea, no es tan fácil como decir ya estamos. O sea, tenemos 3 cosas que las organizaciones creemos nosotros que tenemos que aunar y alinear, que es los soft skills de los empleados, siguiendo un poco con esa terminología, los soft skills de las empresas, hablemos de su misión, de los valores, del objetivo, su ADN, su cultura. Cuidado que eso tenemos que hacerlo evolucionar, porque ese es el ADN de la empresa, y al mismo tiempo las herramientas tecnológicas que tenemos. O sea, eso es lo que va a conformar un entorno que nos va a permitir aprovechar, evolucionar con este nuevo entorno y, bueno, dure lo que dure el día de mañana, pero desde luego habrá un antes y un después. Creo que no vamos a volver a lo mismo de antes. Dime una cosa, y entramos en las preguntas. Ayer hablaba con varios directores de recursos humanos, 3 directores en concreto de recursos humanos, y hablábamos de, cuando le preguntaba sobre si vamos a teletrabajar más a partir de que se acabe esta crisis, me decían, bueno, pues hay que pensarlo, ¿eh? Hay que pensarlo porque está funcionando el teletrabajo. Desde el punto de vista de tecnología, las nuevas formas de trabajar, ¿nos están dando pistas también esta crisis sobre eso? Digo, por buscar oportunidades. Sí, hay un sector, bueno, hay unos porcentajes de empresas que no creían en el teletrabajo y tal antes de que pasara todo esto. Y eso sigue existiendo, es de lo que venimos. Entonces, hay unas ciertas personas que no se lo creían, o sea, la idea de empresa era los que me entraban por la puerta y yo veía en una mesa sentado lleno de papeles, sudando y viendo una pantalla de ordenador, y ese está trabajando. Ese concepto, que ya no era real hace tiempo, pero que todavía estaba impregnando un poco a las empresas, se está empezando a cambiar, o sea, porque lo están viendo. Ahora no es que yo se lo cuente, que se lo cuente un consultor de organización o un coach, no, ahora es que lo están viendo. O sea, es una forma más. Tampoco vayamos al lado contrario, o sea, a la otra punta de la balanza. O sea, no vamos a pasar de todo presencial a todo en remoto. O sea, digamos, es un elemento más, que hay empresas que lo pueden aprovechar, que lo tienen que alinear y que estará dentro de su estrategia para conseguir mejor productividad, que antes no se tenía en cuenta y que ahora, a la fuerza, se está empezando a tener en cuenta. Pues con la tecnología, con la organización y con el ejemplo de una gran organización como es DKV, con un despacho de abogados como Casa de Ley, con OpenHR, bueno, la cuestión es, tenemos todos los componentes, lo que no sé es algunas cuestiones, yo tengo algunas, pero ¿qué están preguntando las personas que nos están viendo, José Juan, y cuáles son las inquietudes? De 3 o 4 cuestiones nos dará tiempo al menos. Vale, tengo aquí un par de ellas. Bueno, tengo la primera, creo que es para Álvaro. Concha hace una pregunta muy directa. ¿Tenemos que pagar el IVA en abril? Esa pregunta es muy directa, ¿eh? Y se la tiene que pensar Álvaro sobre la marcha, sobre la mesa de su despacho. Pues la verdad es que yo no he encontrado nada referente a medidas en cuanto a
autónomos respecto a fiscales. No he encontrado normativa fiscal considerable en este Real Decreto, más que nada porque yo soy laboralista y he ido de cabeza al artículo 22. Lo único que he visto para los autónomos, he visto una facilidad de acceso a la prestación por cese de actividad y he visto unas líneas de crédito importantes. No he visto ningún tipo de moratoria relativa al pago del IVA. Al pago del IVA, al menos en lo que a mí respecta. Como sabéis, yo no llevo esa especialidad, pero por lo que he podido ver, la moratoria ha existido, han sido publicadas órdenes ministeriales relativas a moratorias en el pago de hipotecas, moratorias en el pago de determinados intereses moratorios en determinados sectores, pero concreto en el pago del impuesto del valor añadido, yo no he encontrado nada en el Real Decreto no he encontrado nada. Consultando las últimas informaciones, y nos están llegando información de última hora, a esta hora de la tarde de este miércoles, lo digo para los que nos estén escuchando grabando, de momento podemos confirmar que no se interrumpen los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. No se interrumpen los plazos. Por lo tanto, a esta hora, de momento todo sigue igual, según algunas consultas que estamos desarrollando en la parte más fiscal, ¿no? José Juan, ¿más preguntas? Vale, después de Concha, lo siento, creo que no es la respuesta que estaba esperando, pero es la que tenemos en este momento. Bueno, tenemos más preguntas. Esta, no sé si para Javier o, bueno, cualquiera de nosotros. Bueno, me ha llamado la atención. Hasta hace 2 días estábamos hablando del registro de jornada, de fichar, de entro, salgo, como, desayuno, horas, minutos, segundos, y ahora mandamos a la gente a su casa, se pone a trabajar. Vale, o sea, esto ha cambiado mucho. ¿Qué hacemos? O sea, ha cambiado. La verdad es que yo legalmente no lo sé, desconozco si hay alguna instrucción en contra de seguir manteniendo el registro. Nosotros lo estamos manteniendo, tenemos la opción. Nosotros ya teníamos una opción de hacerlo tanto desde puesto de trabajo fijo como desde móvil con las mismas instrucciones, y de momento la situación se mantiene. O sea que lo que no sé es realmente si a efectos, y esto no sé si Álvaro tendrá alguna información, pero no sé si a efectos legales el registro está paralizado o si hay alguna instrucción en contra. No ha habido ninguna referencia en cuanto al registro de jornada. Legalmente. Con lo cual, hay que seguir haciéndolo. Exacto, hay que seguir fichando. Otra cosa es que los inspectores se centren ahora en sancionar eso en concreto, que yo creo que tienen tiempo. El último que se van a fijar va a ser en reducir la jornada y más en mirar la fuerza mayor, cómo afecta la actividad de la empresa. Lo que es un momento también, esto es para todos, quizás para leer bien la letra pequeña de todo, ¿eh? Sí, exactamente, sí. Sí. ¿Más cuestiones, José Juan? Bueno, hay varias, pero todas coinciden más o menos en lo mismo. O sea, es la típica pregunta. ¿Esto va a continuar o vamos a volver a lo que teníamos? Más o menos planteado, hay 4 o 5 preguntas, pero todos al final hablan de lo mismo. Creo que más o menos hemos dicho todo algo, pero bueno, puede ser un poco una ronda para todo el mundo. Desde nuestro punto de vista, ¿esto va a suponer un antes y un después o volvemos a como estábamos? Pues adelante. Pues mirad, yo a efectos de lo que dice la normativa, lo que siempre ha dicho, lo que dice la normativa en el caso de los ERTEs por fuerza mayor es que el ERTE por fuerza mayor durará lo que dure la fuerza mayor. Aquí lo extrapolo a esta situación, todos estos cambios normativos, todas estas condiciones extraordinarias que se han dado por este trágico suceso, durarán lo que dure este trágico suceso, está clarísimo. Y luego volveremos a restablecer otra vez las mismas condiciones. Al menos a efectos legales, lo que es previsible es que esto no se quede, sino que se transponga otra vez la anterior situación. Por lo tanto, yo no sé lo que es en la operativa, Javier lo puede decir, o José Juan, Fran, tú también, lo que es la operativa de la empresa, si, como dijo Javier, vais a mantener como dijo José Juan y Javier, si se mantendrá el teletrabajo, si estas prácticas se mantendrán, pero a efectos legales yo os garantizo que vamos a retrotraer la situación una vez haya pasado este virus.
Yo a efectos organizativos, honestamente, me gustaría que todo volviera a la normalidad y creo que todo el mundo va a tener ganas de volver a la normalidad, lo digo con toda sinceridad, es decir, podemos hacernos muchos planteamientos de qué es lo mejor que podemos extraer de esta situación, qué aprendizaje y ojalá saquemos mucho aprendizaje, pero realmente las organizaciones lo ideal sería que volvieran a su normalidad, que sus trabajadores volvieran a sus puestos, que tuvieran la oportunidad de haber visto que teletrabajar es algo que puede resultar muy interesante, no solo en momentos particulares o puntuales, sino como una norma de compañía para ir ampliándola poco a poco, pero yo creo que lo primero y lo principal es que la situación vuelva a la normalidad, que la gente vuelva a sus trabajos y a su vida normal y a sus rutinas normales y a partir de ahí, eso sí, utilizar esto como un punto de partida para transformar cosas, que ya las habrá transformado además muchas de ellas. Muy bien, pues yo creo que en esta primera webinar hemos rápido, como sabéis todos en el foro de recursos humanos, 30 segundos para recordar que estas webinars van a ser diferentes, son webinars de actualidad, nos metemos prácticamente en la opinión de directivos, de profesionales que en muchas ocasiones, como es el caso de Despacho Casa de Ley, nos dicen las cosas conforme van saliendo y prácticamente leyendo, en este caso, el BOE. Son noticias que van ocurriendo segundo a segundo, pero si hay una cosa que nos interesa mucho es palpar y ver el corazón de las organizaciones en estas webinars, con estas opiniones se ven realmente, ¿no? Desde el Foro de Recursos Humanos, en una enorme responsabilidad de hacerlo todo, en este caso desde casa, teletrabajando, estamos haciendo nuestros programas de radio desde el despacho, desde casa, estamos interviniendo en las webinars desde casa, atendiendo a clientes desde casa, pero sin parar, reaccionando. Creemos que esto se va a acabar en algún momento y en ese momento es cuando se va a ver realmente quién ha aprovechado todos estos minutos de incertidumbre que tienen las organizaciones a causa de un asunto que nadie queremos, como es una crisis sanitaria y una crisis económica. El mundo sigue, ahora se ha parado, pero cuando siga andando, las organizaciones habremos aprendido mucho, habremos desarrollado muchas actitudes con C y con P, pero realmente es un momento para no parar, no cesar en la creatividad, seguir en contacto con proveedores, con clientes, con amigos, con ciudadanos, que me ha gustado mucho lo que ha dicho Javier, y por eso vamos a tener, bueno, esta misma semana tenemos, José Juan, otra webinar con el Club People HR, la semana que viene también tenemos otra con el Club People HR. Les adelanto que vamos a tener una webinar en los próximos días cara a cara con algunos directores de recursos humanos muy interesantes, que están teletrabajando también en sus casas, pero que nos van a atender como nos atendían en los eventos, en la radio. Estamos preparando también eventos a 8 o 9 personas que están conectados en distintos sitios. En fin, no paramos. Es nuestra obligación y nuestro deber. Agradezco mucho al despacho Casa de Ley. Álvaro San Martín, te sigo agradeciendo tu presencia porque tienes muchos ERTE, mucho trabajo por hacer a lo largo del día, ¿eh? Sí, desgraciadamente sí, nos están entrando ERTEs sin parar. Pues muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a vosotros, Fran. Gracias a DKV por esa iniciativa de médicos también colaborando, búsqueda de médicos colaborando en la distancia, pero muy cercanos al foco de lo que está ocurriendo, y gracias también al responsable de alianzas y el canal de DKV, Javier Formariz. Muchísimas gracias y seguimos en contacto, ¿eh? Claro que sí, Fran, muchas gracias y recordadlo todos, Médicos frente al COVID, creo que es una buena iniciativa. Adelante. Médicos para el COVID, ya está en el foro, ¿eh? Médicos para el COVID. Frente al COVID. Frente al COVID. Y estaremos muy pendientes también en los distintos informativos. Gracias, Fran. José Juan, gracias, Javier. José Juan, muchas gracias y nos vemos en la próxima webinar, que si no me equivoco es el próximo jueves por la tarde, ¿no?